Este vídeo está patrocinado por Atardecía amorosamente y Jesús apretó el paso entre la gente que volvía del trabajo o de las últimas compras. Ya en San Bartolomé, llamó a la puerta de una vieja casona casi en ruinas. Tomás, soy yo. No es posible, Señor. Sí, abre, no temas. Y el Señor entró en aquel patinillo de escasas macetas y viejas litografías de estampas sevillanas. Uno de los grandes escultores del siglo XX, que destacó por la belleza y dulzura en sus vírgenes, fue Sebastián Santos Rojas. Sobresaliendo por sus trabajos en la imaginería sevillana. Nacido en la localidad onubense de Higuera de la Sierra, concretamente el 4 de noviembre de 1895. Siendo el menor de los 8 hijos de Sebastián Santos y Ricarda Rojas. A la corta edad de 8 años, descubre el barro en las calles de su pueblo natal, comenzando a modelar figuras, siendo sus principales fuentes de inspiración la naturaleza y la iconografía de la iglesia parroquial de su pueblo. El poco rendimiento en el colegio es motivo de preocupación para sus padres, los cuales le aplicaron una reprimenda al pequeño Sebastián por su conducta, rompiéndole sus figuras de barro. Aun así, el moderado de las figuras que hacía las escondía bajo la cama de su habitación. A los 11 años de edad, se traslada a estudiar en el Colegio de los Salesianos, gracias al mecenazgo de la familia Girón Ordóñez, que se interesan por él. Tras 2 años, y debido a su bajo rendimiento académico, vuelve a Higuera de la Sierra, para ayudar a su padre en sus labores. Con solo 17 años, sufre la pérdida de su madre y de su padre, produciéndose una ruptura familiar. Por este motivo, Sebastián se va a vivir bajo la tutela de sus tíos carnales a la localidad de El Pedroso, en Sevilla. Cuando contaba con 23 años, tuvo momentos de dudas y de no saber qué hacer. Él decidió no volver al Pedroso y buscarse la vida en Sevilla. Y se ve obligado a trabajar de portero de una finca. Esta etapa de su vida, Sebastián no la recordó con agrado, debido a las calamidades y hechos que le fueron sucediendo durante esa época, de la cual evitó siempre hablar. En 1925 comienza a trabajar en los talleres de cerámica Montalbán. Por esas fechas conoce a la que fuera su mujer, Francisca Calero Sánchez, natural de Valverde del Camino, Huelva. Al año siguiente trabaja en el taller de Pedro Navia, realizando moldes y repasando modelos. Después de la jornada laboral, acudía a las clases que se impartían en la Escuela Industrial de Artes y Oficios y Bellas Artes de Sevilla, situada en un edificio anexo al actual Museo de Bellas Artes, el cual él
lo llamaba el museo. Sus profesores y maestros fueron don Félix Lacárcel, el pintor Gonzalo Bilbao y el escultor Francisco Marco y Díaz Pintado. Este último fue su profesor y amigo. Como curiosidad, el Sagrado Corazón de Jesús de San Esteban prácticamente es la estética de su maestro valenciano, siendo esta una de sus primeras obras importantes. Su formación académica la aumenta con la realización de unas prácticas en el taller del ceramista Pedro Navia. En estos mismos años, el escultor onubense colaboró en el taller de Delgado Brackenbury, en el cual su trabajo consistió en la labor de vaciador de las tallas. En 1929 se encuentra viviendo en la calle Castelar número 1 de la ciudad de Sevilla, donde comienza a recibir encargos. En 1933, y tras la ejecución del crucificado de San Jacinto, contrae matrimonio con Francisca Calero Sánchez. De este matrimonio nacieron sus 4 hijos: Jesús, Francisco, María del Pilar y Sebastián. En 1935, su amigo Manuel Suirot les proporciona una vivienda en la calle Morgado número 1 de la ciudad hispalense. Por la situación de desorden y violencia debido al estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, el matrimonio Santos Calero decide trasladarse al pueblo natal de su mujer, donde tuvieron que refugiarse en la casa de sus suegros, en Valverde del Camino. Hay constancia de que su producción artística comenzó allí, en un improvisado estudio en la fábrica de calzado de los padres de Francisca, donde comenzará a fraguarse su dilatada producción artística. En noviembre de 1938 se traslada con su mujer e hijo a una nueva casa en la calle Santiago número 36 de la capital sevillana. Debido a los hechos trágicos pasados en el año 36, donde las hermandades de Sevilla sufrieron las consecuencias de la guerra, el escultor comienza a desarrollar casi toda su producción artística y en algunas ocasiones restaurando imágenes deterioradas o perdidas durante el conflicto. Es en este mismo año cuando realiza la Virgen del Refugio para la Hermandad de San Bernardo, que sufrió la pérdida de su anterior titular. El 16 de noviembre de 1940 se pone en marcha la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, donde comenzó a dar clases. Meses después, en 1941, se preocupa por el abandono de su taller, debido a su dedicación a la docencia. Los alumnos solicitaban su presencia en las aulas, pero él no podía dejar de trabajar en su taller, ya que cada vez había más encargos y él decía que tenía que atender a las hermandades que le pedían que hicieran sus titulares. A la edad de 42 años, el taller que él regentaba tenía un ambiente propio de los talleres del siglo XVII, con sus discípulos, el sacador de puntos, los carpinteros y donde él mismo policromaba sus imágenes. Es 1950 un año de mucho trabajo para Sebastián Santos, saliendo entre otras de sus obras
Santa Marta, titular de la Cofradía de Santa Marta, y la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio de Sevilla. El 26 de diciembre de 1954, en Cabildo de Oficiales, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena le encarga la ejecución de la talla del Señor de la Cena. El 1 de enero de 1955, la Hermandad de la Sagrada Cena firma el contrato con Sebastián Santos, fijándose un importe de 20.000 pesetas por la ejecución de la talla del Señor de la Cena, siendo esta su obra cumbre. Sebastián, muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros aquí, en esta sede de la Hermandad de la Cena. ¿Nos puedes describir el estilo de tu padre? El estilo de mi padre es una mezcla, porque es tan personal su obra que no se puede escribir con exactitud a una corriente o a unos maestros concretos. Por supuesto, es el escultor neobarroco más importante de su época, porque su estilo es neobarroco. Tiene su ídolo, él se fija siempre en Montañés, pero como es tan personal, él lo busca de distintas maneras, pero al final se queda en su obra, en su propia obra. Es un estilo exquisito, donde predomina un tratamiento de las telas a veces muy Duque Cornejo, otras veces más simplificado, pero por encima de todo la espiritualidad tan tremenda que inspira en sus obras. Digamos, lo que para el profesor Hernández Díaz era tan importante, ¿no?, que era la unción sagrada, eso lo hace mi padre porque lo siente y lo vive, ¿no? Lo vive desde su espiritualidad y de su religiosidad. El promotor de la obra fue don Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, hermano mayor de la corporación. Las gestiones las llevó el mayordomo primero, don Pedro Acosta Gutiérrez, aunque su impulsor fue su gran amigo y prioste de la hermandad, don Miguel Román Pérez. Manolo, darte las gracias por participar en el documental de Sebastián Santos, porque yo creo que tú eres la figura idónea para poder hablar de Miguel Román. ¿Qué influencia tuvo Miguel Román en la contratación de Sebastián Santos? Bueno, en la relación de amistad que yo tuve con Miguel en los últimos años de su vida y que estuvo en la hermandad, y en las muchas tardes y noches de conversación que echábamos en su casa allí en el barrio León, Miguel era muy buen amigo de Sebastián. Sebastián ya por aquel entonces era un escultor consagrado, para mí el mejor escultor del siglo XX, pero él tenía su muy buena relación. De hecho, Miguel casi todas las vírgenes que Sebastián Santos hacía las vestía él. Entonces, cuando Miguel, que él fue modificando porque él quería la cofradía que estuviera todo a la altura de los titulares que teníamos, y lógicamente el que su humildad era intocable por la talla como es y la joya de la corona, que es la Virgen del Subterráneo, y entonces quería tener un misterio de la Sagrada Cena porque él le daba muchísima importancia a lo que representaba el misterio, la institución de la Eucaristía, que estuviera acorde y a la altura de los otros titulares. Y entonces, bueno, pues en el 54 es cuando en el Cabildo de Oficiales se propone cambiar el Señor de la Sagrada Cena y encargárselo a Sebastián Santos. De hecho, después de esto, y una vez ya realizada la imagen y bendecida, Miguel me comenta, y eso también sabido por algunos hermanos de la hermandad, de que se llegó a hablar de la idea de hacer el misterio completo. La idea de Miguel es que Sebastián hiciera el misterio completo, que iba a ser un misterio rompedor para lo que había hoy en día en Sevilla, porque Miguel me comentó a mí que la idea de Sebastián era que el misterio hubiera sido policromado, no de vestimenta al uso como tenemos hoy en día. Entonces tenían un concepto entre los dos, así un binomio muy bueno, y tenían un concepto muy claro de lo que querían hacer. Pero bueno, pues vicisitudes de la vida, pues no se llegó
y tenemos hoy lo que todos conocemos. Utilizó madera de cedro. En cuanto a la encarnadura, fue aplicada por el propio Sebastián en cabeza y manos, con una capa previa de goma laca. En el resto de la talla utilizó yeso. En el Señor de la Sagrada Cena, ¿qué técnica usó Sebastián? Pues como es habitual en todos los escultores, se ha modelado primero una cabeza en barro. Aquí tenemos la suerte de tenerla aquí al lado, esta preciosidad de cabeza, aunque esté muy deteriorada, pero se aprecia perfectamente pues, los rasgos, las huellas que dejó el escultor con sus palillos de modelar. A mi padre le gustaba mucho el barro. Hay escultores que trabajan con otros materiales, actualmente se utiliza menos, pero el barro para ellos ha sido todo, ¿no? Prácticamente, porque sus bocetos adquirían forma en ese material. Él realiza esta cabeza, evidentemente ya ahí está definiendo lo que él quiere, esa mirada hacia arriba del Cristo. Parece que está como en el momento de la institución de la Eucaristía y luego, por supuesto, el tratamiento tan exquisito que tiene del cabello sobre todo porque es muy moderno. Hay que tener en cuenta que mi padre utiliza un tratamiento mucho más simplificado en el cabello que en la barba y en el bigote. En el bigote es más recurrente, más un poco al estilo neobarroco, pero en el cabello ves un poco el Cristo de la Plaza de Aracena y ves igualmente un tratamiento muy simplificado, ¿no? Y algunas figuras, por supuesto, de apóstoles que también ha realizado. Y obviamente aquí, en este barro, que es luego hueca, y lo deja totalmente acabado y terminado, pues se basa la cabeza fundamentalmente que luego realizaría en cedro mediante la técnica de sacado de punto, que realiza el propio artista, porque en aquella época tiene un sacado de punto. Pero yo recuerdo a mi padre cómo sacó de punto esta cabeza él personalmente, y no quiso dársela a nadie, para que nadie tocara lo que él estaba tratando de defender por encima de todo, que es su sello personal, ¿no? ¿Cuál es realmente la idea de Sebastián? ¿O por qué Sebastián Santos Rojas no utiliza la técnica tradicional del yeso en las manos y en la cara? Bueno, en este caso concreto yo creo que es quizás la única imagen que mi padre no utiliza el yeso, no utiliza la capa de estuco. ¿Por qué? La llega a terminar, yo eso es lo que recuerdo con 12 años, ¿no? Ver a mi padre, después de ver sacar de punto, como poco a poco va emergiendo de ese bloque la efigie del Señor, como luego empieza a terminarla con raspines primero, a punta de gubia, con raspines y con lija de distintos grosores. Yo me acuerdo que le dije, papá, ¿la vas a dejar en madera? Porque la verdad es que aquello se hubiese barnizado, pues madera, una preciosidad, ¿no? ¿La vas a dejar en madera? Y dice, no, es que yo lo voy a terminar, déjame que yo lo voy a terminar como yo quiero. Yo insistí, ¿no? Y luego al otro día o a los 2 o 3 días siguientes me lo veo dando goma laca a la madera que tenía terminada, para aplicar después la preparación que hacía con un esmalte sintético, recuerdo, una especie de selladora actual, ¿no? Y luego ya las capas de óleo características con su tripa de borrego, como es habitual en todos los imagineros, ¿no? Para pulir, digamos, la huella que deja el pincel sobre el óleo, ¿no? O sea que esta cabeza es una transposición fiel totalmente de lo que modeló a lo que realizó en el cedro. Se ponen las dos cabezas, se puede poner la cabeza de este busto, se puede poner al lado del Señor y de verdad las diferencias son mínimas, no hay diferencia prácticamente. La expresión de la imagen transmite una gran espiritualidad. Los ojos son de color verde y se dirigen hacia arriba, siendo el momento de la institución de la Eucaristía. Su postura es de pie y mide 1,77 m, siendo su bendición el 3 de abril de 1955. ¿Cuál fue el motivo del cambio de la imagen de nuestro titular? Bueno, pues por lo que hemos podido ver en las actas de los cabildos de la hermandad y bueno, también lo que hemos podido recibir de la memoria de los hermanos que vivieron en aquella época, la imagen del Señor de la Sagrada Cena de aquellos años 40, en este caso de la obra de Gutiérrez Cano, pues no se encontraba en buenas condiciones, sobre todo lo que era el cuerpo del Señor. Entonces pues se estuvo barajando la posibilidad de realizar una restauración del Señor de Gutiérrez Cano
pero se tuvo que desechar porque la talla del cuerpo estaba, como he dicho anteriormente, en un estado bastante mal. Entonces, pues se dio la oportunidad de poder realizar una talla nueva. También teníamos la posibilidad de acceder y poder contactar con Sebastián Santo, que era un escultor de afamado conocimiento sobre su obra y sobre todo de muchísimas garantías, y por medio de nuestro hermano Miguel Román y por Acosta, que era el mayordomo, se contactó con Sebastián Santo en la finalización del año 54 y se acordó con él la realización de la talla. Creo que fue el 1 de enero de 1955 cuando se firmó el contrato de la hechura del nuevo señor, y pues en ese primer trimestre del año 55 fue cuando se realizó. Los cambios en las imágenes suelen ser traumáticos, pero teniendo primero el aspecto de que la imagen estaba en muy mal estado y que la persona que iba a realizar la nueva talla del Señor de la Saracena era un escultor muy contrastado, pues yo creo que fue lo que animó a la hermandad a realizar este cambio de imagen. Miguel, lo del cambio del Señor de la Cena es por poner el listón aún más alto, o sea, porque él quería, su gran devoción era la Virgen del Subterráneo, pero él quería que tener una imagen a la altura de la Virgen del Subterráneo. Otra persona puede decir, otras cofrades pueden hacer, bueno, pues yo mi devoción es esta y mi hermandad es esta, vale, pero Miguel no. Miguel quería que toda la hermandad de la Cena fuera más allá, muy perfecto. Él tenía, ya te digo, en conversaciones que yo me pegaba con él muchísimas horas, un concepto de la hermandad muy diferente de lo que ha habido, incluso de lo que hay hoy en día. ¿Me entiendes? Algunas cosas nos podrían chocar, otras cosas no. Algunas cosas son coherentes, pero bueno, también hay que entender que estamos hablando de un cofrade de una época, ¿verdad? No de finales o de mediados del siglo XX, ¿me entiendes? Con otra mentalidad, pero con una idea muy clara, sobre todo en conceptos artísticos, ¿me entiendes? En conceptos temas de juegos de insignia, temas de planes de altares, temas más allá de la forma de ser en la cofradía. Él tenía muy claro lo que quería de la Hermandad de la Cena y hasta donde podía llegar la Hermandad de la Cena, ¿no? Y la prueba está que en su época, mientras que estuvo en Junta de Gobierno, bueno, pues se modificaron muchísimas cosas de la Hermandad, ¿no? Y le fue dando un carisma y un sello a la Hermandad, que después volvieron a cambiar o no. Desde la túnica a muchos conceptos que él tenía, ¿no? Pero yo te digo, cuando tú hablabas con él, y bueno, Antonio Pérez dice ya el pobre no, porque no está entre nosotros, pero Antonio Jesús os lo podría decir también, tú hablabas con él y aparte, sobre todo, la Virgen del Subterráneo siempre en su boca, su gran devoción siempre, que es muy duro tú ver a tu Virgen y no estar en la hermandad, pero siempre él en su boca y siempre pensando en qué hacer o cómo hacer o se podría hacer en la hermandad. Yo te digo, en cosas del misterio, cuando me comenta la idea del misterio, él ya tenía incluso buscado familias que donaran a algunos apóstoles para que porque estamos hablando de una época, los años 50, que la economía de la hermandad era muy mala, ¿vale? Muy corta, entonces cambiar y evolucionar, ya sabemos que incluso que toda la Cena costó 20.000 pesetas de las de entonces, pues tú imagínate un apostolado, ¿no? Y pues, claro, y Sebastián Santo pues hay que pagarle su caché, que yo no estoy hablando ni que estuviera mal o sea, fuera bien o mal o caro o barato, pero tenía su caché porque era el escultor del momento. Y Miguel, él junto con Pedro Acosta, tenían muy claro, o sea, la forma de intentar buscar los dineros externos, cómo traerlo para pagar ese apostolado, o por lo menos parte, ¿no? Y la hermandad, y había hablado con Sebastián en las formas de pago y demás, pero bueno, son cosas que se quedaron en el tintero, como en muchísimas cofradías, y como en nuestra hermandad muchas cosas se han quedado en el tintero por hacer, y que a lo mejor se han hecho después, ya lógicamente ya no se puede reunir ese concepto. El 1 de abril
de 1955, el taller de este imaginero, que estaba en la céntrica calle de Santiago número 36, fue expresamente visitado por el excelentísimo y reverendísimo señor don José María Bueno Monreal, arzobispo coadjutor de la diócesis hispalense, que iba acompañado por su secretario, el ilustrísimo señor don Félix Rollo Marín, manifestando ambos su admiración y sorpresa por la belleza y esbeltez del tallado de la nueva imagen, felicitando al escultor por la magnífica representación de Jesús. En la tarde del día 2 de abril, vísperas del Domingo de Ramos, se personaba en el domicilio del escultor diversos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena: don Manuel Zambruno González, don Pedro Acosta Gutiérrez, don Fernando Jiménez Mellado, don Miguel Román Pérez y don Jaime Pruneda Bernal, para hacerse cargo de tan preciada imagen. La imagen titular del Señor de la Sagrada Cena aparecía vestida con una túnica burdeo de terciopelo y cíngulo dorado, dispuesto para su traslado a la iglesia de los terceros. Al anochecer de este día era trasladada a la talla que iba cubierta con 2 paños de damasco rojos, a los hombros de los hermanos don Jaime Tierno Conradi, don Enrique Bolaños, don Eduardo Castillo, don Manuel de los Reyes, don José Vela Amado, don Francisco Díaz y otros más que se sumaron a este traslado silencioso. La talla entró en el templo por la actual Puerta del Compás, que da a la Plaza Ponce de León. En el cortejo estuvo también el propio escultor, su hijo Jesús, el reverendo padre Fray Juan de Ardales y los miembros de junta antes citado. Al entrar en su capilla, fue revestida con una nueva túnica de tisú de plata, mantolín burdeos de terciopelo, estrenando las vestiduras interiores donada por la hermana doña Angelina Virella y Virella. Sebastián Santos Rojas fue un hombre de gran misticismo y una profunda religiosidad. Hablando de espiritualidad, sabemos que tu padre era un hombre de profunda religiosidad. ¿Cuál era el olor del taller de Sebastián Santos y qué recuerdos tiene? Sí, bueno, en los talleres de los escultores tienen un olor especial, ¿no? Es lo que todos sabemos ya por el tema de las colas que se empleaban entonces, que eran de hueso, la cola de vaca, aquella, olía un olor muy característico. Cuando estaba ensamblando los tablones para hacer un cuerpo, ¿no? Estaba realizando el embón de un crucificado, de un nazareno, pues se tenía que preparar los costeros y con la cola muy caliente pues tenía un olor muy característico. Otro olor era la cola de conejo, que era la que se utilizaba, era diferente de la cola de vaca, para la preparación del estuco con el sulfato de cal, y a veces, por supuesto, el incienso que él siempre te ponía en el estudio. Se acompañaba de música clásica y de incienso. Entonces aquello era como te sobrecogía, ¿no? Mucho, ¿no? Porque llegabas al taller que ya tú de por sí estabas, diríamos, aleccionado por tu madre de que no molestara a papá, no molestara a papá, porque permanecía horas y horas y horas en el estudio, y yo tengo esos recuerdos. A veces también había un contraste fuerte en los olores, que era cuando preparaba el temple al huevo para los estofados. Entonces el huevo se corrompía y él mismo lo advertía. Cuando llegaba alguna persona, alguna visita al estudio, decía, por favor, que esto que ocurre, que el olor que notan aquí es debido a esto, ¿no? Son recuerdos que tengo de él y para mí estar aquí al lado de esto me emociona una barbaridad. No os podéis imaginar a qué nivel. En su taller siempre tenía candelabros encendidos y olor a incienso.
e incluso un retablo cerámico con la advocación de Virgen de la Paz, donde se reunía con su familia para rezar el rosario diariamente. Ha dicho su hijo que era un hombre de profunda religiosidad. Entonces dice que un escultor realmente, para hacer una imagen con esa unción, realmente tiene que creer en Dios para hacer esa escultura. ¿Estás de acuerdo con esas palabras? Sí, absolutamente. Si por algo se le conocía a Sebastián, aparte de por su buen hacer en cuanto a la escultura y a la talla, era por su profunda religiosidad. Era un hombre de su época, en una época en los años 50, donde la religiosidad imperaba en toda la sociedad, pero él principalmente era un escultor que se inspiraba en la fe y en la religión, ¿no? Y en la religión católica en su caso. Y buena muestra de ello es que casi toda su obra tiene una gran unción y más aún todavía en la imagen del Señor de la Sagrada Cena, que representa la Eucaristía. Todos, cuando vemos al Señor de la Sagrada Cena, pues inmediatamente podemos ver en la institución de la Eucaristía, y yo creo que ese era el objetivo que él perseguía, que perseguía la hermandad, por supuesto, y si se consiguió fue gracias a la gran religiosidad de Sebastián Santos. ¿Qué supuso para la hermandad el cambio de la talla del Señor de la Cena? Pues yo creo que fue un paso adelante en cuanto a conseguir que las tres tallas de nuestras imágenes titulares tuvieran una gran calidad. Como hemos dicho anteriormente, la obra de Gutiérrez Cano es una obra del siglo XIX, de aquella época, pero a todas luces, y hoy en día, que gracias a Dios, porque mantenemos el busto de la obra de Gutiérrez Cano, pues podemos ver una imagen y otra, y creo que hemos ganado, sin desmejorar, por supuesto, la obra, ni los hermanos de la Cena, que sacaron a esa imagen durante muchísimos años, ¿no? Cerca de un siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX. Yo creo que para la hermandad supuso un paso adelante. También la hermandad, que era una hermandad sobre todo muy virginiana, no lo podemos negar, donde la gran fuerza y el gran arraigo que tenía la Virgen del Subterráneo, pues que llegara una talla de esta calidad, de esta unción y de esta categoría, pues hizo que también que la hermandad fuera un poquito más global, en el sentido de que hubiera muchísimos hermanos que eran muy devotos de la Virgen del Subterráneo, pero también ya hubiese hermanos que eran muy devotos del Señor de la Sagrada Cena, aparte de los devotos del Cristo de la Humilde Paciencia, que debido a los años de silencio, digamos, ¿no?, y de no salir a la calle, pues perdió un poco de auge. Pero bueno, ya como todos conocidos, como bien marca la historia, a partir del 73, que salió el Cristo de la Humildad, pues también tuvo su papel, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que se igualaron las devociones en la hermandad, y por lo tanto hace una hermandad mucho más completa. No es una hermandad de palio, ya es una hermandad de palio y de Cristo. ¿Por qué él tiene esa tristeza, o por qué él siente ese orgullo hacia vosotros, a sus hijos, viendo modelar barro y él no poder? ¿Cómo fue ese momento? Sí, mi padre fue un hombre muy trabajador. Mi padre fue un hombre que yo creo que, como decía anteriormente, permanecía en el estudio, yo qué sé, todo el día. Además, dormía poquísimo, yo no comprendo. Ahora, cuando me pongo a pensar en su conducta, en su forma de actuar y de trabajar, en su disciplina de trabajo, un hombre muy disciplinado, cuando ya este hombre empieza a sentirse que no tiene fuerzas para trabajar, que no puede modelar, que es de verdad lo que más le gustaba. He dicho en muchas ocasiones que en Semana Santa modelaba una Dolorosa siempre. Y lo hacía porque se sentía un poco motivado por el ambiente que vivía en Sevilla, y era muy frecuente que en la Semana Santa mi padre modelaba una cabeza de Dolorosa. Algunas de ellas, casi todas, se reproducían luego en madera, otras se quedaron en escayola, barro cocido. Pero esa capacidad que tenía, esa cantidad, además hizo una cantidad de obra enorme, la obra de mi padre es extensísima, ¿no? Pues cuando este hombre empieza a perder facultades, curiosamente es cuando le encargan las obras más pesadas, porque el Ayuntamiento de Sevilla le encarga una serie de monumentos, como Carmen la Cigarrera, Cervantes, el busto de Juan XXIII y don Juan Tenorio. Ahora no se llegó a fundir. Luego ya con el tiempo el Ayuntamiento de Dos Hermanas la rescató y se ha fundido y está en el parque, ¿no?
Entonces, imaginaros un hombre ya con una avanzada edad, se ve acometiendo unos trabajos sin colaboradores, porque ya entonces la decadencia del espíritu gremial que venía de antes se hace evidente, no hay vaciadores en Sevilla. No hay nadie que le eche una mano, yo tengo que venir de Jerez a ayudarle, porque mi padre ya no podía, ¿no? Hasta que le da el ictus que le dio y que le volvió a repetir, ¿no? Entonces, claro, su tristeza era ver que no podía él modelar. Él estuviste tan encantado de decir, de habernos apartado, además conociéndolo como era, quitaros que no sabéis lo que estáis haciendo. Mi padre no podía ya levantarse de la silla de ruedas. Esos son los recuerdos que yo tengo de esa época tan triste, ¿no? Pues Sebastián, muchísimas gracias por colaborar. Bueno, pues yo también muy agradecido a todo lo que, porque este año es el año de mi padre, yo siempre que lo tengo tan clarísimo porque estoy ocupado, mi hermana igual, en preparar documentos, en cosas que nos piden las hermandades, y nosotros encantados en intervenciones como esta. Es curioso que ya se me han hecho varias entrevistas, ¿no? Y son todas porque es el año de mi padre. Yo estoy súper agradecido a todos los que os acordáis de esta figura, que sin duda fue importantísima, y que para mí pues increíble, ¿no? Lo descubro cada día y me doy cuenta de que era un genio total, era un hombre genial en todos los sentidos. Ya que no tenías una formación, no tuvo una formación académica, no tuvo unos conocimientos de anatomía, y sin embargo tiene una obra que es una maravilla, ¿no? Es un auténtico genio de la escultura. Muchas gracias a vosotros. A ti. Una anécdota que me he acordado ahora es cuando Sebastián Santos hace la Virgen de la Merced. Miguel, cuando llega, se muda y se va al barrio León, se hace hermano de la Sacramental. Entonces, la hermandad de San Gonzalo no existía, ¿vale? Existía la Sacramental de la parroquia. Pues cuando sale, empieza a salir la hermandad de San Gonzalo, Miguel, como era sacramental, se hacen de allí también de San Gonzalo y salía de penitente en la Virgen de la Salud. Y Sebastián Santos, el año que estrena la Hermandad de Pasión, la Virgen de la Merced, lo invitan a Sebastián el lunes santo a ver a la Virgen en el paso, y a Miguel, a Sebastián no le gustaba mucho cómo estaba vestida. No sé quién lo había vestido, no sé. Y Sebastián, pues bueno, pues tenía lo que te he comentado antes, su vestido que era Miguel, porque le daba un toque, y va a buscarlo, en una anécdota que me contaba, va a buscarlo entre las filas de Nazareno, que no sería mucho, por los años 60 y tanto, los años 60, no creo que entre los penitentes, él sabía que iba de penitente, y buscándolo, claro, Miguel lo vio a él y ya lo hizo así, no, lo llamó con la mano y se lo dijo, oye, mira, que quiero que venga mañana martes a vestir a la Virgen de la Merced, que está en el paso. Y bueno, es que cuando tú vistas a la Virgen, depende de cómo tú lo vistas, cambia una imagen o no, parece de una forma o otra, ¿no? Y bueno, ya Sebastián pues fue el martes santo y vistió a la Virgen de la Merced. Como esa anécdota te puedo contar, te puedo decir un montón de cosas, que se vea también el vínculo que tenía con Sebastián, ¿no? Y muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ti, Dani. ¿Cómo puedes definir la figura de Sebastián Santos? Yo creo que son dos palabras muy fáciles para todo el que haya conocido la trayectoria y la obra de Sebastián Santos Rojas. Podemos decir como genio y fe. Genio porque era un auténtico genio y su obra la podemos observar y la podemos disfrutar como obras de grandísima calidad, y fe pues porque todas tienen marcado, como hemos dicho antes, esa unción religiosa. A la hora de realizar la talla, él siempre estaba pensando que no solo estaba haciendo una escultura, sino que estaba haciendo una imagen de Dios, ¿no? Y por lo tanto creo que genio y fe son las dos grandes palabras que lo pueden identificar. Pues hermano mayor, muchísimas gracias por colaborar en el documental de Sebastián Santos Rojas. Gracias a vosotros siempre por este trabajo de divulgar pues la historia de la hermandad y algo que nos toca tan adentro como son la historia de nuestras imágenes titulares. Muchas gracias. Sebastián Santos Rojas. Las manos de Dios.